¿Tienes el micrófono ahí tú? Sí, señor. Listo. Ya lo quito del computador. Sí. ¿Listo? Listo. Gracias. Buenos días. Hoy vamos a presentar la actividad 8.1, primera versión de la información previa de probabilidad simple. Nosotros somos el grupo 1 formado por Andrea Suárez, quienes hablan yo y Galindo, nuestra tutora Rocío Gómez. Como orden en la presentación tenemos los problemas que encontramos y cómo los solucionamos, problemas que no se han podido solucionar, cuestiones que consideramos originales del trabajo y cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. Empezamos con los problemas que enfrentamos y cómo los solucionamos. Entonces vamos a abarcar dos problemáticas, que es la cantidad de información y los problemas de formato y redacción. La cantidad de información para realizar el informe final. La pregunta que nos hicimos inicialmente es ¿cuál es la información importante de cada módulo? Al llegar a analizar esta pregunta nos dimos cuenta que la información es bastante, entonces nos hicimos la siguiente cuestión. La información es muy importante, toda la que abarcamos, pero debemos saber qué es lo más importante y lo más relevante de esta información para el lector y cómo vamos a presentarle la información al lector. ¿Qué cantidad de información tenemos para el informe final? Pues en el módulo 1, en el currículo de matemáticas, recordemos que vimos toda la parte de normativa curricular, el plan de área, los estándares, los derechos básicos de aprendizaje y lo de PISA 2012. En el módulo 2, análisis de contenido, teníamos la estructura conceptual y en esta los sistemas de representación y la fenomenología. En el módulo 3, análisis cognitivo, teníamos expectativas de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, caracterización de los objetivos y las limitaciones de aprendizaje. En el módulo 4, análisis de instrucción, hicimos una versión inicial de las tareas de aprendizaje, las fichas de las tareas de aprendizaje, elementos de las tareas de aprendizaje y los análisis y modificación de las tareas de aprendizaje. Para esta primera parte nos tenemos que centrar en los 3 primeros módulos. Lo que hicimos fue en la introducción abarcar algunos conceptos del módulo 1 y plantear la introducción desde el plan de área, desde la normativa curricular, los estándares, derechos y lo de PISA. Y pues plantear una problemática a la que se quería solucionar. Para los otros informes vamos a tener en cuenta el módulo 5, que es la evaluación, la planificación de recogida de datos y el análisis, los instrumentos de recolección y el examen final. En el módulo 6, análisis de datos, tuvimos la codificación del sistema ACE, análisis de resultados del sistema ACE. En el módulo 7, todo lo de la evaluación de la planificación y la implementación, evaluación del diseño previo a la unidad, análisis del desarrollo de la dimensión cognitiva, el análisis del desarrollo de la dimensión afectiva, aspectos que sean potencial y mejora, y el nuevo diseño. Llegamos al módulo 8 y encontramos muchos más problemas relacionados con la redacción. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver cómo lo solucionamos. Primero, ordenar la información de todos los módulos en carpetas para poder buscar la información de forma más rápida. No teníamos dentro de esta organización las carpetas de apuntes de los módulos, los grafos y la evaluación del módulo. Entonces agregamos a este archivo estas 3 carpetas. Después de analizar la cantidad de información, entonces creamos dentro del informe que presentamos 5 apartados. El primero es la introducción. Como ya lo dije, tenemos el módulo 1, el contexto y la intencionalidad de la unidad didáctica. Segundo apartado, antes de implementar, en esta vamos a encontrar la estructura conceptual, los sistemas de representación y la fenomenología. En el siguiente apartado, las expectativas de aprendizaje, afectivas, limitaciones y características de los objetivos. En el siguiente, el esquema general y por último, anexamos el listado de anexos. ¿Cuáles fueron los mayores errores de redacción y formato que hemos tenido durante el desarrollo de la unidad didáctica? Entonces, el CR6 y el CR30. El CR6 es el de frases muy largas, que se pueden dividir en varios enunciados, y el CR30 es el de la coma. El complemento, sí. Entonces, ¿cómo tratamos de solucionar? Pues miramos los apuntes de redacción y formato, los listados de errores de redacción y formato, y en videos generales aparece un video relacionado con todo esto de redacción.
también tenemos mucho el del CR1, sujeto, verbo y predicado. Entonces, para solucionarlo, tenemos en cuenta las observaciones de la tutora y el observador del formador. Nos sirve mucho leer y releer el documento, ¿sí? Cuando entregamos el documento ya sobre la hora, entonces lo enviábamos y pues quedaban demasiados formatos de errores de redacción y de formato. Entonces nos ha servido mucho leer y releer lo que hemos escrito. Y lo otro fue el taller de redacción que nos dio Pedro y la clase anterior, que nos tomamos un buen tiempo para saber cómo abarcar estos errores. Problemas que no hemos podido solucionar. Entonces, diferenciar el aspecto afectivo y de motivación de los estudiantes cuando hay factores externos que influyen en su comportamiento, en sus resultados. Esto lo vemos, por ejemplo, cuando sabemos que un estudiante es bueno en matemáticas, que le agrada la clase, le agradan las actividades, y de repente llega un día en donde no quiere hacer nada, en donde se encuentra como desubicado, y entonces eso que le está pasando por fuera, entonces está afectando la parte motivacional del estudiante. No usar un lenguaje técnico en la redacción del informe, entonces tuvimos muchas dificultades para cambiar como esas palabras de lenguaje técnico y poder llegar de una mejor manera al lector. Y pues los errores de redacción, porque yo creo que van a seguir apareciendo, ¿está bueno? Pero pues ya en menor medida. Cuestiones que consideramos originales del trabajo. Entonces, el enfoque en la resolución de situaciones, problemas a partir de un contexto personal en sí, juegos de azar. Esto atrae mucho la atención de los estudiantes. El tema de probabilidad siempre nos permitió trabajar la mayoría de los sistemas de representación propuestos. El listado de dificultades y errores, aunque es muy extenso, es muy concreto. Nosotros no abarcamos todos los errores, pero pues no lo queremos quitar porque de pronto un lector o alguien que aplique la unidad didáctica puede encontrar ese tipo de errores de pronto en otra población. Cuestiones que pueden contribuir al trabajo de los demás, pues consideramos que primero, organización del tiempo de trabajo, cuando se van a encontrar con sus compañeros, en qué momento vamos a trabajarle la presentación, al borrador, a hacer comentarios. No hacer supuesto de lo que consideramos los estudiantes deben saber. A veces los profesores creemos que los estudiantes llegan a las clases sabiendo todos los conocimientos previos que nosotros tenemos para aplicar una tarea y resulta que no. Esto lo vimos en el problema de la baraja española, que para todo, pues consideramos que todos los estudiantes la conocían y resulta que no. Ahora los estudiantes están más cerca a juegos de internet, a Free Fire, a todo eso, y estos juegos de rol, pues ellos ya casi no los conocen. Y tener ordenada toda la información. Otra cosa es tener los grafos en vicio por si se necesitan hacer ajustes de la información. Por último, pilotear las tareas de aprendizaje con diferentes personas sin importar la edad. Podemos a colegas y esto nos permite saber si la formulación está bien planteada o si tenemos que cambiar algo de los materiales siguientes. Muchas gracias. Muy bien, el tiempo. Ay, gracias. Perfecto. Entonces, vamos con